Vamos a pasar a la última parte del curso. Muy bien. Gracias por llegar hasta aquí. Esta parte debió ser más extensa, pero la vamos a hacer súper sucinta para llegar a las claves sobre, a ver, todo el curso hemos visto cuáles son los derechos que tenemos, en general, que tienen los pueblos indígenas, cuáles son las obligaciones del Estado, cuáles son las instituciones del Estado encargadas de proteger derechos, pero ahora nos toca ir al otro lado. Sí, nos toca ir al otro lado, y el otro lado significa qué diablos hacemos para que lo que está ocurriendo en la realidad se parezca un poquito más a lo que dicen las normas, a lo que dicen los derechos, y a lo que dice el principio e idea básica de justicia. ¿Cómo hacemos para que la dura realidad se parezca más a la básica justicia? Bueno, para eso precisamente es que tenemos que estudiar cómo funciona el Estado peruano. Lamentablemente no vamos a poder ahondar en las características de los procesos, del Estado peruano, pero sí les puedo señalar lo siguiente. No, miren, hay tres poderes, en el pueblo. No vamos a desarrollar esto porque nos vamos a demorar mucho. Y además, en la clase pasada hablábamos un poco sobre esto. Hay tres poderes, órganos constitucionalmente autónomos. Hay que reconocer, digamos, todos ellos. Es importantísimo. Y el Estado peruano, si ustedes lo vuelven una torta, van a encontrar que tiene tres cosas. Sí, el Estado peruano tiene poderes, niveles y sectores. Entonces, ya sabemos todos cuáles son los poderes del Estado. Aquí ya nadie se va a sorprender con eso, además ayer lo repasamos. Entonces, yo les pregunto, cojan por favor sus deditos y vayamos a la caja de los comentarios. ¿Cuáles son los niveles del Estado? Nacional, regional, locales, muy bien Carlos, 20 para Carlos. Distrital y provincial, muy bien, otro Carlos. Muy bien Mario. Entonces, tenemos nacional, regional, local, y el local puede ser provincial o distrital. Esa es básicamente la estructura en niveles del Estado peruano. Ahora, tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos. Tres niveles, tres poderes, tres niveles. Nacional, regional, local, con lo que ya ustedes saben. Sectores, cuenten. ¿Cuáles son los sectores del Estado peruano? Lo sigo leyendo, Gerardo. Educación, salud. Muy bien, Marco Antonio. Sector educación, sector salud. ¿Qué otro sector tiene el Estado peruano? Defensa, Alexis. Ambiente, interior, muy bien. ¿Qué sector nos falta? Economía, cultura, excelente. Agricultura y riego, trabajo, transportes, defensa, comercio. Empoderados, empoderadas. Turismo, producción, muy bien. Nos pregunta Gerardo, ¿los sectores no son aquellos que están cubiertos por los ministerios? En principio, sí. Cada ministerio cubre un sector por eso. Y no es casualidad que le digan sector también por eso. Ahora, hay sectores que no están cubiertos por el gobierno central y sí por los gobiernos regionales, como vamos a ver. Muy bien. Vamos a hacer este repaso rápido. Se han mencionado varios sectores y me parece bien. Si el Estado fuese una torta, vamos a imaginar que este cargador portátil es el Estado. Entonces, división grande, tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Las autonomías por acá. Vamos a ver. Yo digo, tiene tres niveles: central, regional, local. Ya. Otro corte en otra dirección. ¿Y cómo rayos encuentro los sectores? Bueno, pues como somos solo dos dimensiones, son tres dimensiones, ¿no? Lo contaremos así, en perpendicular. Ya. Hay que reconocer que cada entidad del Estado, y el Estado peruano está compuesto por más de 2.500 entidades, cada entidad del Estado peruano pertenece a un poder, nivel y sector diferente. Todos le van a poder encontrar poder, nivel y sector. Hagamos el ejercicio. A ver, la Procuraduría Pública de Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente. ¿Quién quiere decirme a qué poder, nivel y sector pertenece? Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente. Cristian. Poder Ejecutivo, nivel nacional y sector ambiente. Correcto. Muy bien. Cristian y Mario, estrellita. Otro ejemplo, Dirección Regional de Agricultura de Ucayali. Ejecutivo Regional Agricultura. Muy bien. Otro ejemplo, a ver, uno más difícil. Consejo Regional de Apurímac. Ahí les digo que no hay sector, ya. Solo mi ayuda es que no hay sector. ¿El Consejo Regional es ejecutivo? ¿El Consejo Regional? Legislativo regional. A ver, repasemos.
¿Qué diferencia las funciones de un gobernador regional a las funciones de un consejero regional? El consejero es como un congresista, creo. No me equivoco. Muy bien, gracias, Brian. Un consejero regional no tiene facultades ejecutivas, no hace obra pública, exacto. Como dice Jenini, como dice Brian, el consejero tiene funciones legislativas. Entonces, si yo les digo el Consejo Regional de Apurímac, estamos hablando del poder legislativo a escala regional. No tiene sector. Pero si les digo, no sé, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República, ahí va cambiando la cosa. Podemos identificar un sector. Entonces, es cierto, el Consejo Regional tiene funciones legislativas. Y lo mismo pasa con los consejos distritales y con los consejos provinciales. Entonces, a ver, un último ejemplo. A ver. La Corte Suprema de Justicia de la República. Muy bien, Ruth. Judicial Nacional. Muy bien, muy bien, muy bien. 20 para todos y para todas. Me encanta que estén muy activos en sus comentarios, sus voces, con sus palabras. Entonces, como ustedes ya son tromes en esto, vamos a pasar rápidamente por un ejercicio que muchos de aquí que me conocen de otros espacios saben que me encanta. Si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos hecho esto, viendo ¿no? quién representa cada autoridad en cada clase. Lamentablemente, no hay tiempo. Así que acá está la película resuelta. Miren, el poder ejecutivo en el gobierno central es el presidente con sus ministros. En el gobierno regional, el gobernador regional con sus directores y gerencias regionales. Igual a nivel local, provincial o distrital. El legislativo también no solo es el Congreso con los consejos regionales, provinciales y distritales. El Consejo dicta leyes, los consejeros regionales producen ordenanzas regionales, ordenanzas municipales y ordenanzas, bueno, municipales se llama sea provincial o sea distrital. Entonces, y las ordenanzas tienen las mismas características que la ley con dos distinciones. Las ordenanzas tienen un ámbito geográfico específico, el Consejo Regional de Apurímac no puede dictarle normas a la región de Cusco, y al mismo tiempo no pueden pronunciarse sobre normas o asuntos que son de competencia exclusiva del gobierno nacional, porque simplemente no son legislables, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagínense, un gobierno regional de vanguardia, obviamente no es Lima Metropolitana. El gobierno regional de Madre de Dios dice, vamos a aprobar el matrimonio igualitario en la región de Madre de Dios. ¿Podría el Consejo Regional de Madre de Dios aprobar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en la región de Madre de Dios? No es su competencia. No es su competencia. ¿De quién es competencia, Cristian? Del Poder Legislativo Nacional. Ajá, es una buena respuesta. Hay materias que son indelegables, y entre ellas derechos humanos, que es una cosa que solo puede ver el Congreso de la República a nivel nacional. ¿Y por qué en México, por ejemplo, pues primero la Ciudad de México aprobó el matrimonio igualitario y luego los demás estados empezaron a aprobar el matrimonio igualitario? ¿Quién me quiere responder esa ingenua pregunta? Porque es un gobierno federal. Exactamente. Con más tiempo hubiéramos retrocediendo, visto que al principio en esta clase decía que somos un estado unitario. El estado unitario significa que el poder está concentrado en una autoridad, en este caso el gobierno central, y no somos un país federado, donde más bien hay diferentes núcleos, cada uno con poder más, digamos, mucho más amplio. Mismo ejemplo Estados Unidos. Nada que irse muy lejos. Miren, está el ejemplo de Brasil, está el ejemplo de México, está el ejemplo de España, son países federales. Brasil también es un país federal. Entonces, y allí, claro, bueno, hay diferentes niveles de federalismo. A ver, a nivel judicial, bueno, aquí es un poco más complejo porque técnicamente no está formalmente señalado que es gobierno central, regional y local, pero en la práctica sí, ¿ya? En la práctica sí. En la práctica, el jefe del Poder Judicial, que es el presidente del Poder Judicial, porque también se le llama presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, es un representante del gobierno central, que tiene competencias a nivel nacional. Y, digamos, a nivel distrital, a nivel regional, ¿ya? A nivel regional son los presidentes de las Cortes Superiores. ¿Por qué lo digo con duda?
Porque la unidad política de división del país, que son regiones, no se condice con la unidad política de división administrativa del Poder Judicial. Dicen, ¿por qué? En el Poder Judicial no importa mucho que seas región, lo que importa es el distrito judicial. Es una categoría especial que ellos tienen. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Otro mapa, otro Perú. Acá tengo un librito. A ver, este es el mapa del Perú, ya, este es el mapa del Perú. Pongan acá el Perú. ¿Cómo dividimos el Perú en el colegio? Con departamentos, o regiones, como le dicen ahora, ¿no? 24 departamentos y una provincia constitucional, ya. Esa es la división política del Perú. ¿Se divide el Poder Judicial por departamentos? No. Se divide por distritos judiciales. Hagas tu mismo mapa, pero borra las líneas y pones otras. Se parecen un poco a las líneas regionales, pero tienen sus diferencias. Por ejemplo, Lima Metropolitana tiene 6 cortes, 6 distritos judiciales. En Lima Metropolitana cohabitan 6 distritos judiciales. Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao y Ventanilla, creo que también tiene su propio distrito judicial. Son 6 distritos judiciales que operan en la misma ciudad. Otro ejemplo curioso, yo siempre cuento el Ucayali. ¿Ya? Ucayali, el distrito judicial de Ucayali, ¿abarca toda la región de Ucayali? No. Abarca también una parte de Huánuco. Y hay una parte de Loreto que no abarca. ¿Se acuerdan del mapa de AIDESEP y de que les enseñamos al principio? Que decía pues que la organización regional de Ucayali tiene competencia sobre el sur de Loreto y el este de Huánuco. Ya la misma historia aplica al Poder Judicial. A mí, exactamente. Los casos que se litigan en el sur de Loreto son competencia del Distrito Judicial de Ucayali, y los que se litigan en la provincia de Puerto Inca, al este de Huánuco, también son competencia del Distrito Judicial de Ucayali. No es igual al mapa político del Perú. Tenemos 2 comentarios. Contamana y Puerto Inca, exactamente. Contamana, que es Loreto, está jurisdicción de Ucayali. Puerto Inca, jurisdicción de Ucayali, a pesar de no pertenecer al ámbito. Entonces, yo le he puesto gobierno regional, pero técnicamente es su propia distribución de región. Y la misma historia aplica a la fiscalía. Le he puesto en moradito porque técnicamente no forma parte del Poder Judicial, como ya hemos dicho al hartazgo a la sesión previa, pero digamos que sí tiene importancia porque forma parte del sistema de justicia, ¿no? La cabeza es la fiscal de la nación, cuya tesis parece ser inubicable. Por otro lado, está la presidencia de la Junta de Fiscales en los distritos fiscales, que son iguales a los distritos judiciales en dimensiones. No tienen órganos de gobierno local, ni el Poder Judicial, ni la Junta de Fiscales, perdón, ni el Ministerio Público. No tienen organismos de administración de gobierno locales. Operativos sí hay, o sea, fiscales en los distritos, en las provincias, hay jueces en los distritos, en las provincias, no en todas, pero hay. Pero no tienen funciones de gobierno. Aquí solamente he puesto aquellos que tienen funciones de gobierno. Entonces, esto es grosso modo cómo funciona el Estado. ¿Ya? Que vamos a pasar. Esos son los sectores más relevantes para nosotros. Los hemos puesto en principio en color verde, verde. Sectores importantes en verde, sectores en amarillo son los que por lo general son indelegables, no se puede, y que también son sectores que tienen facultades exclusivas del gobierno central, que no los van a encontrar muy difícilmente descentralizados, que son defensa, economía y finanzas, interior, justicia y relaciones exteriores. Por lo general no se descentralizan, con suerte se desconcentran, otra discusión para hablar en una larga jornada. Y por último, resaltado en moradito, está pueblos indígenas. Hay un sector emergente de pueblos indígenas, aunque no haya un ministerio de pueblos indígenas, encabezado por el Viceministerio de Interculturalidad, con sus pares en las gerencias de pueblos indígenas que se empiezan a abrir en las regiones y provincias a nivel nacional. Diría yo que es un sector emergente, no articulado, y sobre el cual hay todavía mucho que decir, mucho que aspirar. Ese es puntualmente el Estado, sí, pero esta clase más que el Estado quiere ir, bueno, esto ya lo dijimos en la clase pasada, al sistema de justicia. No sé que todos son unos cracks y unos tromes, pero vamos a hacer una precisión muy básica, ¿no? El Poder Judicial se compone de jueces, los jueces resuelven casos, sentencias. Los fiscales, que son el Ministerio Público, no resuelven casos, investigan y eventualmente acusan o no acusan. Entonces son los que se encargan de las investigaciones, sobre todo de delitos. La policía tiene 2 grandes funciones en la vida, tiene 2 roles en la vida y no puede excederse en ninguna de esas 2 funciones. Existen para, en primer lugar, controlar el orden interno, que significa que encargarse de que en la calle se mantenga el orden, de que nadie se pelee, de que nadie le roba a nadie, y finalmente
de que todos se mantengan en una situación de normalidad, por un lado. Y por otro lado, tienen el rol de apoyar subordinadamente al Ministerio Público. Los policías ayudan a los fiscales a investigar. No hay más, no pueden hacer más en esta vida. A eso están confinados según el artículo 166 de la Constitución Política del Estado. Lo digo porque es muy frecuente casos de abuso de este tipo. El Tribunal Constitucional resuelve en última instancia ciertos procesos judiciales. Y por último, hay otras entidades del sistema de justicia que también tienen un rol en este tipo de casos, que vienen a ser finalmente, bueno, el Ministerio de Justicia, los colegios de abogados, las universidades o los gobiernos locales. Entonces, esto es algo que también hubiera encantado detallar, pero que ya no vamos a poder detallar. Ahora, igual hemos puesto aquí en la diapositiva cuál es la división del Ministerio Público y del Poder Judicial, distinguiéndolo en las autoridades de gobierno y las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Y van a poder encontrar al presidente del Poder Judicial, que es gobierno, mientras que su par jurisdiccional ya no son el presidente, sino las salas supremas, las salas superiores más abajito, y está como ahora, van a ver, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Van a ver que el juez de paz está fuera de todo esto y es la única autoridad comunitaria del sistema de justicia estatal. Bueno, vamos a encontrar, y aquí entramos en materia para la última media hora de la clase, que hay dos sistemas, hay dos formas de ver. Vamos a empezar por esto, antes de entrar a la internacional. ¿Cuáles son las herramientas para proteger derechos? Miren, hay una cosa que todas las clases, sobre todo el día 1, nos han dicho con mucha insistencia. Tú nos dices cosas bonitas, pero la realidad no es bonita. La realidad es dura, la realidad es trágica. Y lo que estamos haciendo en este caso es tratar de hacer que la realidad se parezca un poquito más a lo que dice la norma que debería ser. Entonces, básicamente, lo que proponemos aquí es una premisa. Siempre que se viola un derecho, siempre que alguien viola un derecho, sea estatal o no estatal, lo que corresponde hacer en estos casos es utilizar las herramientas que dispone la ley para poder reivindicar nuestros derechos. En el caso de los pueblos indígenas hay herramientas específicas. Entonces, para defender nuestros derechos corresponde la aplicación de procedimientos. A cada derecho corresponde un procedimiento. Como dice aquí, derecho 1, procedimiento 1. Derecho 2, procedimiento 2. Derecho 3, procedimiento 3. Pero hay casos donde a un derecho corresponde más de un procedimiento. Ya aquí va a ser decisión de su abogado con su asesoría, saber cuál de los procesos vamos a recurrir. Ahora, en este caso vamos a hablar, bueno, no lo he puesto en una diapositiva, pero debería ponerlo ahora mismo, de por lo menos, bueno, aquí está, vamos a ponerlo aquí también más adelante. ¿Cuáles son las herramientas de justicia que vamos a emplear en estos casos? Vamos a llamarles con algunos nombres para que los puedan reconocer. Primero está la justicia penal. ¿A qué les suena la justicia penal? Cuéntenme. Comentarios, voces. Aquí siempre dispuesto a escucharlo. La última ratio. ¿La última ratio para qué? Alguien habló, perdón. Disculpa, la última ratio que, por ejemplo, es investigar y juzgar. Juzgar. Todos juzgan, Maribel. ¿Cuál es el fetiche de un juez penal? Castigar. Muy bien, Carlos. ¿Qué tipo de castigo pone un juez penal? Sancionar delitos, vamos a entrar en materia, sancionar, castigar delitos, condena, privación de la libertad. Correcto. El fetiche de la justicia penal es el de sancionar y sobre todo el de sancionar a través de la violencia institucional. Estamos un poco científicos sociales. Y la violencia institucional son sobre todo penas, a ver, vamos a recordar un poco a Foucault, ¿verdad? No sé si lo estoy recordando bien, disculpo si no. Pero la violencia física contra las personas representa la forma de castigo que tiene el Estado peruano para las conductas que son socialmente más peligrosas. ¿Cómo se llama una conducta socialmente peligrosa? Se llama delito. Los delitos son aquello que Congreso dice que es lo más peligroso, o lo más peligroso que no queremos en la sociedad. Entonces, esas conductas no deseadas se vuelven delito y se sancionan con condenas. La condena clásica, la condena es el sueño de Foucault, la cárcel. La cárcel es una tortura permanente, la privación de la libertad, que genera una sensación de, digamos, angustia psicológica, una sensación de, digamos, de que pierdes la humanidad de cierta forma, y por tanto la justicia penal aspira a sancionar con sanciones ejemplares, que entre ellas tienen a la condena de cárcel y otras que son no tan graves, la inhabilitación, los días multa,
o la prestación de servicios comunitarios. Entonces, sancionar a través de la violencia institucional, que significa sobre todo la pena privativa de la libertad y otro tipo de consecuencias jurídicas del delito. Esta es una herramienta. A veces, cuando enfrentamos casos específicos de violaciones a derechos de pueblos indígenas, hay que pensar en mandar a la gente a la cárcel. Así de sencillo, porque cometen delitos. Pero siempre vamos a meter a la gente a la cárcel, estamos sin cárcel. ¿La justicia penal hace otra cosa que meter a la gente a la cárcel? Sí, pero muy poquito. Muy poquito. Casi siempre el objetivo es castigar, como dijo Carlos, además que me hizo recordar a Foucault, es castigar, sancionar, como dijo José, y más allá del castigo o sanción, casi nada hace la justicia penal. Ustedes han visto la reparación civil que pone un juez penal por un asesinato, 5.000 soles, 3.000 soles, ni siquiera pagan. Yo no sé qué vida se compensa con 5.000 soles, más creo que me cobre el marca que mata. Entonces, esa es la justicia penal por un lado. ¿Qué otro tipo de herramienta de justicia existe? Vamos a decir, justicia constitucional, que es básicamente lo que yo me dedico. ¿Para qué sirve la justicia constitucional? Este es un poquito más difícil. La justicia, estoy entendiendo porque esta está bien complicadita. La justicia constitucional sobre todo es restitutiva de derechos. Lo que hace la justicia constitucional es precisamente reconocer que se ha violado un derecho fundamental, restrictivo de hecho, pero no cualquiera, fundamentales. Se ha violado un derecho fundamental, identifica la violación de un derecho fundamental y propone reparar el estado de cosas, como se llama a la situación anterior. Así le dicen los abogados. ¿Qué significa? Si se ha violado un derecho fundamental, la justicia constitucional busca deshacer la violación y hacer que todo sea como antes de que se produzca la violación. ¿Qué efecto tiene este? No busca sancionar, busca reparar. Es una justicia sobre todo de esencia restitutiva, reparadora. Y es un tipo distinto de justicia que se vale sobre todo de los procesos constitucionales y busca la defensa de la Constitución. Como ya vimos en la primera sesión, la defensa de la Constitución también significa la defensa del derecho internacional y los derechos humanos, que significan los tratados o la jurisprudencia internacional que nos ayuda a proteger derechos humanos. Entonces, la justicia constitucional restituye derechos, trata, a ver, yo sé que es difícil porque la realidad no es tan sencilla, pero a ver, si yo voy y quemo una casa, trata pues de hacer como si no se hubiera quemado la casa. Vamos a ver ejemplos prácticos con pueblos indígenas más adelante. ¿Qué otro tipo de justicia hay? La justicia civil, que es la más común, en verdad le he puesto en tercer lugar porque es tan común que vamos a dejar de hacerla tan común porque ya muchos usamos la justicia civil, hacemos otras cosas. La justicia civil básicamente busca, a ver, en el marco de relaciones entre particulares, lo que busca es el reconocimiento de derechos, tiene es como un cajón desastre, ¿no? Restituir derechos, busca, digamos, conseguir indemnizaciones, busca anular actos administrativos que sean contrarios a la ley, etc. Como un cajón desastre que lo que busca es poner bajo una lupa todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con relaciones entre privados o sobre bienes privados, ¿no? Tiene una naturaleza sobre todo de ese corte. Y por último, tenemos la justicia administrativa, que la justicia administrativa busca exactamente cosas similares, pero es una vía, digamos, por lo general funciona como prejudicial. Ya siempre que hay una violación a derechos y se puede ir a la vía administrativa, hay tribunales administrativos con competencias regulatorias que van a decidir sobre un caso específico y que, digamos, si es que no estás de acuerdo, luego la decisión del tribunal administrativo la puedes impugnar al Poder Judicial. Y por último está la justicia internacional. Cuando todo falla, cuando ya no, aquí falló, botón rojo, sales del país y vas a que fuera del país alguien te dé la razón en una situación que tú consideras que es injusta. Entonces, miren, a ver, este es un ejemplo simpático que le he puesto sobre 4 casos, creo. Imaginemos un caso de falta de titulación del territorio de una comunidad y o invasión del territorio de una comunidad.
A ver, vamos a ver. ¿Quién me quiere ayudar a leer cuál es el derecho violado y cuáles son los procedimientos que podemos utilizar para proteger el derecho violado? Estamos viendo 4 casos típicos en los cuales se violan derechos de pueblos indígenas para ver, como decíamos hace algunas diapositivas, siempre que se viola un derecho hay más de un procedimiento al cual podemos recurrir. ¿Cuál es el derecho que se viola y cuáles son los procedimientos que tenemos en la mano para defendernos? El derecho, propiedad colectiva de los pueblos indígenas, procedimiento y finalidad, procedimiento penal, proceso penal, perdón, sanción penal para los responsables. ¿Y las demás? Proceso civil, derecho, propiedad colectiva de los pueblos indígenas, procedimiento, el proceso civil, reconocimiento de derechos, desalojo de intrusos e indemnización. A ver, entonces, aquí vamos a empezar con otra crítica al derecho. Ustedes me dirán, sobre todo los que han estudiado otras carreras un poco más pacíficas, ¿por qué rayos no hay un proceso judicial que me sirva para que la gente viva de nuevo con tranquilidad? ¿Por qué no puedo ir a un proceso y que un juez me resuelva todo? Lamentablemente no funciona así. Y eso es algo que tenemos que reconocer como un defecto del derecho. Cuando nosotros tenemos un problema, miren, a mí me gusta esta diapositiva porque tiene las 3 cosas que debe contener siempre un relato de un abogado o abogada. El hecho, el derecho y el remedio. Hecho, derecho y remedio. El hecho que viola derechos es la falta de reconocimiento del territorio indígena o la invasión del territorio indígena. Ese es un hecho incontrastable de la realidad, ya que documentarlo y contarlo. Entonces, mi hecho es ese. ¿Qué derecho viola la invasión del territorio de una comunidad? Para empezar, como dijo Brian, el derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Está violado. Se viola la propiedad colectiva de los pueblos indígenas cuando invado su territorio o cuando no lo titulo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Depende de mi objetivo. Como dijo Brian, habló de 2 procedimientos. Miren, por lo menos se me ocurren 5 procedimientos, 5 remedios a los que podemos acudir para poder lograr que se reconozca el derecho violado. En primer lugar, si mi objetivo es que se me reconozca como propietario, puedo ir a un proceso civil. Si quiero desalojar a personas que se han metido en mi territorio, puedo ir a un proceso civil o una indemnización. Estas 3 finalidades las puedo lograr a través de un proceso civil. ¿Pero el proceso civil me va a servir para que yo pueda meter a la cárcel a quien se ha metido en mi territorio? No. Si yo voy al juez civil, me voy a poder pedir indemnización, que me reconozca mi derecho, que vote a los intrusos, pero no le voy a poder pedir al juez civil que meta a la cárcel a los responsables. Si quiero que los metan a la cárcel, tengo que ir en paralelo a un proceso penal. Y en el proceso penal, allí sí vamos a discutir la responsabilidad de las personas que permitieron que se invada mi territorio o que impidieron que se titule. Al mismo tiempo, por ejemplo, si en esas tierras hubiera una constancia de posesión o si en esas tierras se hubiera autorizado actividades económicas, entonces allí tendría que ir primero un procedimiento administrativo. Primero tendría que ir un procedimiento. Antes que al proceso civil o al penal, bueno, al penal sí puedo ir, pero antes que ir al proceso civil, tendría que ir a la vía administrativa, que es el gobierno regional en este caso, y pedir que se anule una autorización administrativa. Si quiero ir a un proceso constitucional, por ejemplo, lo que podría pedir es que se restituya mi derecho a la propiedad. Entonces, ya no lo veo por quien me agredió, ya no lo veo por quien me quitó, sino por lo que yo tengo derecho del otro lado. En un proceso constitucional, yo lo que pediría es que se me dé el título de propiedad y que, por tanto, se expulse a las personas que han ingresado y que se establezcan garantías de no repetición. Y si todas estas 4 fallan, me voy a un procedimiento internacional donde ya se va a ver la responsabilidad, no de Pepito, no de Juanita, no del alcalde, no del prefecto, no del ministro, no del presidente, no del juez, sino la responsabilidad de todo el Estado. Si no funciona, todo el Estado es culpable y tiene responsabilidad internacional. Y eso lo determinan los tribunales internacionales de justicia, empezando por la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces, sobre un hecho y un derecho hay por lo menos 5 opciones procesales que tenemos para actuar. Ya dependerá del objetivo de las personas con las que trabajen, saber si quieren en un caso. Y pueden usar más de uno, ¿ah? Empezar por el penal, o hacer constitucional, o hacer 2, o hacer 3, o hacer 4.
Nosotros en el IDL, por ejemplo, tratamos siempre de usar procesos constitucionales y o procesos penales. Hasta ahí. Civiles demora mucho tiempo. Y administrativos, ¿por qué decirles? Aunque a veces es necesario ir al administrativo antes de ir al civil o al penal. En esta parte nos ponemos un poquito más densos. Es el último punto del curso. ¿Quién me quiere ayudar a ver el segundo tipo de caso? Que es el hecho el siguiente. Criminalidad ambiental. Tala ilegal o minería ilegal. Nadie quiere voluntariar. Ah, no, sigue la mano levantada. Beatriz Harfi. Buenas noches. A ver, ya. Mecanismos para defender derechos. Criminalidad ambiental, tala ilegal, minería ilegal. Derecho, medio ambiente sano. Me dice, profesor, si lo estoy haciendo bien, porque no escuché bien las anteriores intervenciones. Sí. Ya. Derecho, medio ambiente sano. Procedimiento, finalidad. Proceso civil, reparación económica. ¿Sigo? Sí. Todo. Proceso penal, sanción penal para los responsables. Procedimiento administrativo, anulación de actos administrativos. Proceso constitucional, restitución de derechos, garantías de no repetición. Procedimiento internacional, responsabilidad internacional del Estado. Muchas gracias, Beatriz. Como que el caso anterior que nos ayudó a leer Brian, sobre un mismo hecho, por ejemplo, tala ilegal, por ejemplo, alguien que ha talado, no sé, 30 hectáreas de bosque en territorio de una comunidad indígena, no hay un único proceso que arregle la situación. En el proceso civil, si yo voy al juez civil, el juez civil probablemente consiga que me reparen por el daño que me han causado. ¿El juez civil va a ordenar que las personas se vayan? ¿Va a ordenar que se vayan a la cárcel? No. Si quiero que se vayan a la cárcel, tengo que ir a la fiscalía para que el juez penal ponga una sanción penal a los responsables y los condene a cárcel. Si, por ejemplo, esta persona que está aquí tiene una autorización, imagínense, tiene una autorización, una constancia de posesión, una concesión forestal, una concesión de cualquier tipo, tengo que ir primero al gobierno regional pidiendo la nulidad de la concesión o la nulidad de la constancia de posesión, lo que significa un procedimiento administrativo. Si por el contrario mi finalidad es verlo ya no desde el lado, no del final, sino del principio, o sea, quiero que me restituyan todo como era antes de que me invadieran, lo que en este caso significa, por ejemplo, expulsión de las personas que han ingresado, utilizo el proceso constitucional. Pero ojo, el proceso constitucional tampoco va a mandar a nadie a la cárcel y tampoco me va a dar una indemnización económica. Lo que va a hacer el proceso constitucional es lograr que me devuelva mi territorio para que yo lo pueda seguir utilizando. Y de nuevo, si todo lo demás falla, el Estado peruano será responsable a través de un procedimiento internacional. José, escuchamos. Gracias. Sobre este tema de la criminalidad ambiental, los delitos ambientales, yo quería pedirle que nos puede comentar acerca de lo complejo, lo difícil que es para en los procesos de búsqueda de sanción de esos delitos, poder, no sé cuál es la palabra correcta, digamos, certificar en el proceso que ha habido daño tal. Porque alguna vez, conociendo un caso de minería ilegal, por ejemplo, cuando Tu señal está un poco entrecortada, José. y demás, el proceso de investigaciones era justamente poder certificar. No te escuchamos, José. Te perdimos, José. ¿Estás allí, José? Se fue José. Bueno. La pregunta que hace José es válida. ¿Cómo se primero determina la existencia del daño ambiental? Miren, aquí los abogados ya dejan de servir. Aquí lo que tenemos que hacer es recurrir a otros profesionales que tienen experiencia y conocimiento sobre todo de las ciencias naturales para poder determinar la existencia de un daño.
y se llama lo que en derecho se denomina pericia. Se requiere una pericia. Para nosotros puede ser evidente el daño ambiental, pero siempre el sistema de justicia va a exigir que un perito elabore un informe técnico especializado que pruebe la existencia de un daño. ¿Cómo se mide? Dependiendo del tipo de delito. Por ejemplo, en el delito de contaminación ambiental hay, digamos, una forma específica de probar el daño. Por ejemplo, yo he contaminado el agua, ¿ok? He vertido, no sé, he vertido mercurio al agua. ¿Cómo sé si es que el agua es apta para consumo humano? Bueno, hay varias variables científicas que existen para evaluar la calidad del agua. El pH, la acidez, ya la verdad no sé más porque esto es más de ciencias naturales. Hay la presencia de coliformes, por ejemplo, cuando son los residuos fecales que contaminan el agua. Todo eso se evalúa. Hay parámetros máximos. Por ejemplo, no sé, estoy especulando. Para coliformes, el máximo son 40 microgramos, 40 micras por litro. Más de 40 micras por litro, 41 micras por litro, son una violación del estándar de calidad ambiental, del famoso ECA. Si es 41, entonces se considera que es delito de contaminación del agua, del medio ambiente. Entonces, el estándar lo viene a poner en este caso la norma administrativa. En el delito de contaminación ambiental, así como agua, hay variables para suelo, hay variables para aire. Agua, suelo y aire tienen lo que se llama ECA, los estándares de calidad. Sí, lo dije hace un momento y ya se me fue. Los máximos permisibles para que se pueda intervenir la naturaleza. En otros delitos no ocurre lo mismo. Por ejemplo, en tala ilegal, lo que hace el perito es, digamos, verificar la remoción de la cobertura boscosa de un determinado espacio, ¿no? El delito de tala ilegal que dice, el que sin autorización tala, remueve, destruye, deforesta, desboja, y un largo número de sinónimos, porque a los abogados les encantan los sinónimos, entonces tiene una condena. En este caso, lo que hace el perito es una cosa, verifica que se ha deforestado. Entonces, imagen satelital, aquí habíamos que sí, aquí no habíamos que sí, perfecto. ¿Tiene autorización? No, delito. Es bastante sencillo. Otra cosa que evalúa el perito para las condiciones agravantes es la especie de árboles u otras especies naturales que se ven afectadas. Por ejemplo, talar lupuna es delito agravado porque la lupuna es una especie protegida. Es una especie en peligro de extinción que tiene una protección reforzada. Si en el marco del delito, además de talar árboles, se han violado, se han afectado especies vegetales o animales de otro corte, hay otros delitos que sancionan eso y requieren de los peritos. Los peritos hacen inventario forestal, tienen un montón de herramientas científicas para poder corroborar el delito. No sé, José, si nos quieres contar breve y escuetamente en 30 segundos lo que nos querías señalar adicionalmente porque te perdimos. Perdón, ¿se me escucha? Ahora sí. Perdón, se me fue el internet, pero sí, además creo que la idea se entendió y la respuesta está bastante clara. Como le comentaba, bueno, en la poca experiencia que he tenido, ha habido alguna ocasión en la que no se ha podido, no sé hasta qué punto era que realmente no había la información, porque también saben que eso a veces se maneja no con buenas intenciones, ¿no? Lo concreto era que al momento de formular la denuncia de manera formal y todo, de parte era el Ministerio Público, no recuerdo exactamente, una procuraduría me parece. El tema era que era minería ilegal en zona de frontera con Ecuador y que el caso se hizo público y ahí el tema era poder certificar algún tipo de presunta vinculación entre modificaciones que se puedan hacer o hayan sucedido en el paisaje, específicamente en términos forestales, por falta de información concreta, o sea, al momento, hay información histórica, digamos, hay, pero no había información específicamente del momento previo al momento en que supuestamente ocurrieron los hechos, ¿no? Que permitan de alguna manera certificar y luego hacer esa comparación, ese peritaje.
Como repito, no sé hasta qué punto, no conozco bien las bases de datos de Serfor y demás como para decir efectivamente era así, u otras formas de monitoreo, pero esa era la información, digamos, que había y que estaba un poco complicando esa formulación de denuncia. ¿Cuál es el delito que están investigando? Porque ¿Me repites? minería ilegal, minería ilegal. Minería ilegal. Ya, mira, en este caso, bueno, Porque por la parte de, te escucho, te escucho. sí, porque por la parte de organización criminal la cuestión estaba mucho más clara, había información clara sobre la existencia de una organización, sobre la existencia de mecanismos y demás, y del traslado de material producto de esa actividad, pero lo que se estaba costando era certificar la parte de la afectación ambiental. Ya. En el caso del delito de minería ilegal, por ejemplo, lo que se sanciona es que se utilicen ciertos medios técnicos para extraer el mineral del lecho del río, del suelo, donde sea que se encuentre, y esos medios prohibidos, digamos, representan delito. Y ahora, en este caso, es una discusión técnica, en verdad. El Ministerio del Ambiente cuenta con inventarios forestales para determinar el número de especies forestales que hay, el tipo de suelo, la categorización del suelo, y siempre que ocurre una transformación no autorizada, un cambio de uso no autorizado, entonces hay una base de datos previa a la cual recurrir. En este caso, digamos, inclusive si no hubiera una zonificación ecológica económica, lo que hay es una posibilidad de hacer estudios de suelo a profundidad. Por lo general, cuando haces un estudio de suelo, si aquí ya no me alcanza muy bien la memoria, tú evalúas hasta 3 metros bajo el suelo para ver el tipo de suelo. Pero claro, si el delito ya se cometió, obviamente, si tú ves los 3 metros iniciales de suelo, vas a encontrar que el suelo ya tiene uso transformado, ¿no? Ya no vas a encontrar con su suelo forestal, sino que ya tiene pues uso transformado agrícola o cualquier otro tipo de explotación económica. Entonces, hay estudios más caros y más complejos que hacen calicatas a 12 metros de profundidad, donde todavía la tierra conserva características previas. Entonces, lo que en este caso se debería hacer es tratar de reconstruir por medios técnicos, que seguramente un ingeniero forestal te puede decir mejor que yo, o un hidrólogo, si estamos hablando de derecho de río también, reconstruir las características del suelo para poder determinar en qué medida se ha cometido el delito. Ahora, el problema es que los técnicos, sobre todo del Ministerio Público, no hacen pericias complejas. Por lo general, las pericias tienen que venir de la parte interesada. Y en este caso, si la parte interesada no tiene plata, se friega. Sí, exactamente. Falta de recursos. Si yo quiero hacer una pericia, por ejemplo, de calicata a profundidad, no es el nombre, estoy inventando, no soy experto. Si quiero hacer la calicata a mucha más profundidad, entonces eso tiene un costo adicional y necesita profesionales también más capacitados, porque es más complejo. Y probablemente no quieran hacerlo porque es más costoso y es más complejo y hasta puede ser intencional. Denis nos dice, si el daño ambiental es irreversible, no se puede reponer o restituir, se contempla indemnización cárcel o solo la sanción económica. ¿Y esa indemnización a quién se le da? Es una excelente pregunta porque nos regresa a lo que decíamos hace un momento. Lamentablemente no hay un solo proceso que sirva para todo lo que se quiere conseguir. Por ejemplo, para reponer o restituir lo constitucional. Pero ¿qué significa lo constitucional en este caso? Si hay una draga, retirar la draga y descontaminar el río. Eso yo lo puedo pedir en una demanda constitucional. Quitar la draga y que se tomen las medidas, digamos, para que el río recupere sus características ecológicas, lo que implica, pues, inversión de dinero en descontaminación. Indemnización y cárcel, no. Eso lo ve un juez penal. O sea, indemnización lo ve el juez civil, cárcel lo ve el juez penal. El juez penal también puede ver indemnización, pero suele ser una mala idea porque te da poca indemnización. Los jueces penales son los que peor indemnizan en el país. Los jueces civiles te reconocen un poquito más de dinero. ¿A quién se da la indemnización? Depende. Si es territorio indígena, no, en realidad solo se le da al Estado. Y eso es algo que queremos cambiar, porque decíamos hace un momento que la agraviados del Estado y las comunidades, a pesar de que conviven con el daño, son invisibilizados. Es un problema de la justicia. Gracias por sus interesantes preguntas. Nos acercamos al final de la clase con 2 casos más, y estos están pensados sobre todo en la región andina. ¿Quién nos quiere ayudar con el caso de criminalización de la protesta social? Esperamos sus manitas levantadas. Jenin. Derecho. Protestas, perdón,
criminalización de la protesta social. Derecho, protesta social, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de petición, participación política. Procedimiento, finalidad. Proceso civil, reparación económica. Proceso penal, sanción penal para los responsables. Procedimiento administrativo, por lo general no aplica. Proceso constitucional, restitución de derechos, garantías de no repetición. Procedimiento internacional, responsabilidad internacional del Estado. Muchas gracias, Jenin. ¿Qué es lo que pasa? A ver, pensemos en las protestas que recientemente han sacudido nuestro país. En las protestas que han sacudido recientemente nuestro país, uno de los principales problemas que vimos fue precisamente que los manifestantes venían siendo criminalizados. Pensemos en los estudiantes de la Universidad de San Marcos que precisamente fueron violentados con el ingreso abusivo de la policía en el campus de la universidad sin que haya una razón justificada y en pleno estado de emergencia. ¿Qué podría hacer un estudiante de la Universidad de San Marcos que se sintió agredido? Empezando por el final. Mientras está cometiéndose la violación a sus derechos fundamentales, puede recurrir a un proceso constitucional. ¿Cuál es un tipo de caso aquí? El habeas corpus. Por ejemplo, las personas que estaban detenidas sin una razón justificada en las carceletas del Palacio de Justicia podían poner, bueno, en este caso creo que estaban en la sede de la policía en la Avenida España. Entonces, un habeas corpus para que los liberen, para que se les restituya su derecho. En este caso, la libertad personal, porque tenía la libertad personal violada. O también, como hicimos en el IDL, garantías de no repetición, que se ordene a la policía respetar un conjunto de reglas del uso de la fuerza para que no se repitan situaciones de este corte. Proceso penal, obviamente, mi habeas corpus no va a mandar a la cárcel a nadie. No va a mandar a la cárcel al ministro Tarola, ni mucho menos a la presidenta, por su participación política en estos hechos. ¿Qué lo puede hacer un proceso penal? Un proceso penal sí discute la responsabilidad de los actores involucrados en la detención ilegal, en la criminalización de la protesta. Pero de nuevo, ¿me van a dar plata? Es probable, pero una miseria. Para la reparación económica es más conveniente ir a un proceso civil. El juez civil fijará un monto mucho más razonable una vez que se haya verificado que te agredieron, que te golpearon, que te detuvieron. El juez civil podrá determinar una reparación económica. Entonces, la justicia está diseccionada. Para cada objetivo hay un proceso distinto. Por eso, esto siempre yo le explico, porque hay gente que me dice, pero ¿por qué no pones un proceso que acabe con todo, que me dé todo lo que requiero? Y no es tan sencillo. Y por último, si todo falla como siempre, está el botón rojo del procedimiento internacional, donde serán los tribunales internacionales de justicia los que determinen la responsabilidad. Y por último, a ver, quiero aquí que me ayude otra persona para el último caso. ¿Quién quiere ayudarme con el último caso? José, ¿qué estás golpeando? ¿Quién? A ver, ¿quién me quiere ayudar con el último caso? Ruth. Bien. Criminalización de la justicia indígena. Derecho. Justicia o jurisdicción indígena. Acceso a la justicia, autodeterminación, autonomía. Procedimiento. Finalidad. Proceso civil. Reparación económica. Proceso penal. Sanción penal para los responsables. Proceso administrativo. Proceso constitucional. Restitución de derechos, garantías de no repetición. Y proceso internacional. Procedimiento internacional. Responsabilidad internacional del Estado. Muchas gracias. Se parece mucho a criminalización. El proceso civil para repararme por lo que la injusticia que me han sometido, el proceso penal para sancionar a los fiscales, jueces que están involucrados, policías involucrados en mi criminalización, no aplica el administrativo, el constitucional, porque si en un caso así, yo lo que puedo buscar es que se deshaga un proceso en trámite, que me restituya mi libertad, por ejemplo, a través de un habeas corpus, y el procedimiento internacional si todo lo demás falla. Ahora, aquí como decíamos, 3 herramientas para defender derechos. Constitucional,
penal y administrativa, hemos señalado aquí. Esto ya lo hemos conversado. Lo importante aquí es que vamos a detallar constitucional en los últimos minutos de la clase y vamos a hablar sobre los procesos constitucionales, que se acuerdan, en la primera clase los vimos: habeas corpus, habeas data, amparo, cumplimiento, acción popular e inconstitucionalidad, que se caracterizan porque la última instancia no es la Corte Suprema, sino el Tribunal Constitucional, salvo los procesos de cumplimiento. Entonces, y esto aquí ya solamente para poder avanzar y concluir la clase. Voy a pedir que me ayuden a leer cuando yo les diga. En primer lugar, el caso de habeas corpus. ¿Qué derechos protege el proceso constitucional de habeas corpus? La vida, la libertad e integridad personal, incluyendo derechos conexos a la vida, integridad, libertad personal, como el debido proceso. ¿Quién me quiere ayudar a leer los casos comunes y casos indígenas en los que puedo usar el habeas corpus? Gerardo. Perfecto. En el caso común, persona desaparecida en una protesta, persona encarcelada por un plazo mayor al establecido, persona objeto de seguimiento o reglaje. Casos comunes, ojo, casos especialmente indígenas. Continúa, Gerardo. Ok, en el caso indígena, violación de las garantías del debido proceso que resultan en privación de la libertad, falta de intérprete. Gracias, Gerardo. Si yo sanciono, condeno, meto a la cárcel al miembro de un pueblo indígena sin dar la oportunidad de que tenga un intérprete, puedo conseguir su liberación rápidamente a través de un habeas corpus por violación del debido proceso que está conectado a la libertad personal. Todos los demás casos también se pueden, ¿ah? Solamente este es uno especial de justicia indígena. Habeas data. ¿Qué derecho protege? El derecho de acceso a la información pública, que incluye la información que tiene el Estado, como la información que tiene el Estado sobre cualquier asunto o sobre la información vinculada a mí mismo. Entonces, aquí lo voy a hacer yo porque es muy fácil. Caso común indígena se parecen mucho. Lo que queremos es acceder a información pública. Amparo, que es el caso más rico de todos. Protege todos los demás derechos menos los que están acá. Todos los demás se protegen con amparo. Así que, ¿quién me quiere ayudar a leer los casos comunes de la justicia, perdón, del proceso de amparo? A ver, Maribel. Por ejemplo, los casos comunes, adultos mayores reclamando pensiones de jubilación, ¿no? El derecho a la pensión. También actividades industriales que generan contaminación ambiental. En este caso, el derecho al medio ambiente. Parejas homosexuales que piden el registro de sus matrimonios en el extranjero. En este caso, hablamos del derecho a la igualdad. Por otro lado, tenemos a los padres de familia reclamando exámenes para hijos cuando no pagaron la mensualidad. Derecho a la educación. Personas que reclaman atención médica. Si hablamos de un derecho a la salud. Vicios en procesos judiciales que afectan a las personas en libertad. Aquí hablamos del derecho al debido proceso. Y otros derechos como vivienda, alimentación, agua. También existen los derechos sociales, violación por omisión, políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Como ustedes pueden ver, el amparo protege una amplia gama de derechos. Pensión, ambiente, igualdad, educación, salud, debido proceso. Siempre que un hecho viola un derecho, o sea, primero ustedes cuando conocen de un hecho que viola derechos, lo primero que tienen que decir es qué derecho se está violando aquí. ¿Qué derecho se está violando aquí? De hecho, es una de las cosas que vamos a pedir en el examen. Les voy a adelantar. ¿Qué derecho se está violando en este caso? Entonces, ustedes sacan su constitución, ven artículo por artículo, ese es el derecho que se está violando. Entonces, ustedes pueden ver que se viola por acción, también se viola por omisión. Se viola cuando haces algo o cuando no haces algo. Por ejemplo, imagínense, necesitamos una política educativa especialmente para las personas con discapacidad. Si no hubiera, se puede poner una demanda para que cuente. O si fuera defectuosa, si la que existe ahora es defectuosa, también se puede judicializar. Ya para ir concluyendo, antes de que se retiren, por favor no se retiren porque ya estamos por concluir, está viendo que decrece el número de alumnos. ¿Quién me quiere ayudar con los casos de amparo para pueblos indígenas? Indígena. Omisión de titular comunidades, derechos territoriales. Omisión de realizar un proceso de consulta,
consulta previa, creación de un juzgado de paz en territorio indígena, autodeterminación, justicia indígena. Exigir el cumplimiento de los acuerdos de un proceso de consulta previa, otorgamiento de derechos, invasión del territorio por terceros, derechos territoriales, actividades industriales que contaminan territorios, derechos territoriales más medio ambiente, creación de un ANP en territorio indígena, derechos territoriales más consulta previa, construcción de una carretera en territorio indígena, derechos territorios más identidad cultural más consulta previa. Gracias también por la errata que acabo de encontrar. Entonces, el amparo es el proceso constitucional que más nos va a ayudar para defender derechos de pueblos indígenas porque protege la gran mayoría de ellos: territorio, consulta, autodeterminación, justicia indígena, medio ambiente, identidad cultural. Todos ellos se defienden a través del proceso de amparo. A ver, Gerardo levantó la mano. Sí, profesor, una consulta. La acción de amparo funciona desde su inserción, o sea, cuando yo la emito, o desde que el TC la valida. Es una demanda. Tú la presentas, en primera instancia la resuelve el juez de primera instancia. Si no te da la razón, apelas a la sala en segunda instancia, que son 3 jueces, y si no te da la razón la sala con sus 3 jueces, a través de lo que se llama un recurso de agravio constitucional, te vas al Tribunal Constitucional, donde 7 jueces van a decidir si tienes o no la razón. Son 3 instancias. Si el proceso termina favorablemente en segunda instancia, ahí termina. Y ya ganas en segunda instancia. Y los últimos, que esto ya solamente para concluir, el cumplimiento de acción popular y constitucionalidad. Aquí ya no hay tanto casos específicos, ¿ya? Esto es a ver, hasta aquí, miren, los primeros corpus, data y amparo son casos para ver casos concretos, ya denuncias de casos específicos. Los otros 3 son ya no para ver cosas específicas, sino situaciones un poco más generales. Por ejemplo, el cumplimiento es para exigir que se cumpla con una ley de un acto administrativo firme. Por ejemplo, que se aprueben los lineamientos de actuación del MININTER para proteger a defensores indígenas o que se cumpla con realizar un proceso de consulta previa. Es un poco más general. La acción popular está destinada a que las normas reglamentarias del primer día que vimos, las que están debajo de la ley, cumplan con la Constitución. Entonces, y la propia ley. Esto lo ve la Corte Suprema. Es el único proceso constitucional que en última instancia lo ve la Corte Suprema y no el TC. Y por último, los famosos procesos de inconstitucionalidad, que lo que buscan es que se declare inconstitucional, que se anule, que se deroguen partes de leyes o leyes completas que violan la Constitución. Y esto ha sido muy recurrido por pueblos indígenas. El último caso que se me ocurre es el de la ley 3230, que decía pues que las tierras eriazas en la sierra y selva iban a ser para actividad extractiva y decían, oye, las tierras eriazas, territorio indígena, lo que pasa es que no has titulado la comunidad aún. No la titulas y encima la regalas. Esto el Tribunal Constitucional, en una sentencia de un proceso de inconstitucionalidad contra la ley 3230, dijo que esa norma no aplicaba en territorios indígenas, estén o no estén titulados. Con eso, yo quiero agradecerles por su presencia y su acompañamiento en este curso. Lo último que les voy a decir es que no siempre hay que litigar los casos como se suelen litigar, digamos, de la forma común, de la forma corriente. Hay formas más creativas de llevar a cabo procesos donde se busca justicia. A eso le llamamos litigio estratégico, y es reconocer que el trabajo del abogado, de la abogada y de la gente no se restringen a ir al tribunal, a hacer la demanda y ganar la sentencia, sino que buscan conquistar a los medios de comunicación, buscan conquistar a aliados en el poder político, buscan fortalecer el movimiento indígena para que los reclamos no parezcan reclamos pues individuales, sino que corresponden a conflictos sociales, como suelen ser los de estos casos, ¿no? Son reclamos más poderosos, y los que trabajamos en el ámbito del derecho y los que estamos cercanos al movimiento indígena, tenemos que utilizar soluciones creativas para enfrentar problemas estructurales viejos. Y eso pues en nuestro caso significa que hay que tratar de innovar en las formas que tenemos para buscar justicia, no solamente haciendo trabajo legal, sino haciendo trabajo político. Y eso es lo que nos toca ver a diario. Muchísimas gracias, como les dije al principio de la sesión, por su interés, por persistir en este curso.
por acompañarnos con sus invaluables comentarios, que además reflejan que cada uno de ustedes tiene una trayectoria especial, personal, comprometida con la búsqueda de la justicia. Y les agradezco especialmente a nuestro amigo Gerardo y a los organizadores y organizadoras de CREAR y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por haber apostado por este curso. Y bueno, ya van a dar las indicaciones para la evaluación final. Solo les voy a decir que no hay nada para marcar. Van a ser de 2 a 3 preguntas, una de juicio crítico y otra de construcción de casos. Voy a tomar el tiempo de cada una de sus respuestas con mucho calma, mucho cariño. Dejo acá bueno, tienen mi número de celular en el grupo de WhatsApp. Igual les dejo mi correo electrónico, por si alguno de ustedes tiene alguna consulta o duda en el futuro, no duden en contactarme.